Nunca esperes el momento de una gran acción, ni que pueda lejos ir tu luz. Tus pequeños actos pueden ser de bendición. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu cielo alguna nube disipar. Haz a un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieres consolar, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puede tu talento alguna cosa descubrir, no tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan de vida puede y venir. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. ¿Quién dijo estas palabras? Tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Abraham, Isaac, Jacob o José. Tienes 8 segundos para responder. Y la respuesta correcta es Jacob, y lo podemos ver en Génesis 49, versículo 3. Pregunta número 2. ¿Quién dijo estas palabras? He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban, Pablo, Pedro o Jeremías. Tienes 8 segundos para responder. Y la respuesta correcta es Esteban, y lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 56. Pregunta número 3. ¿Quién dijo estas palabras? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan, Jesús, Pablo, un ángel. Tienes 8 segundos para responder. Y la respuesta correcta es Jesús, y lo podemos ver en Juan 11, versículo 25. Pregunta número 4. ¿Quién dijo estas palabras? No vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Dios, un ángel, los príncipes de Moab o Abraham. Tienes 8 segundos para responder. Y la respuesta correcta es Dios, y lo podemos ver en Números 22, versículo 12.
Una vez más, Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto para mí y un placer, una bendición poder compartirles la palabra del día de hoy. Y el día de hoy les traigo el tema de siendo misericordiosos como Él. Nuestro versículo bíblico está basado en Isaías capítulo 42, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor: He aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni se apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Oremos al Señor. Rogamos, amado Dios, que envíes a tu Santo Espíritu a hable a nuestro corazón, a nuestra conciencia, a nuestro espíritu. Y te rogamos, Padre, que por medio de esta tu santa palabra traigas, Señor, reconciliación. Traigas, Padre bendito, ese redargüimiento de conciencia, mi Dios amado. Y te ruego, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo también no hagas volver, Señor, a aquel que se ha alejado por diversos motivos y circunstancias. Te rogamos que tu palabra, Señor, ya que es bendita, también bendiga nuestras vidas al escucharla en esta hora. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, mis amados hermanos, les repito el tema. El tema de hoy es siendo misericordiosos como Él. Una de las cosas que debemos de saber, que Jesús no da por perdido a nadie. Nos ayuda aunque hayamos pecado. Podemos ver ahí la grande misericordia de Dios. Así es que, viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, entonces debemos tomar nosotros también un comportamiento siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿no? Y ese comportamiento debe de ser también hacia los demás, hacia los demás creyentes, un comportamiento lleno de compasión, un comportamiento lleno de comprensión y un comportamiento de mucha misericordia o de misericordia, amén, hacia las personas. Una de las cosas, creo que los que han vivido muchos años en el Evangelio, los que tienen tal vez 5 o más años en el Evangelio, no sé si lo han notado, pero durante muchos años, por ejemplo, yo he notado la frialdad y la incertidumbre con que la iglesia trata ciertamente a aquellas personas que por circunstancias han vivido y son como una caña, como dice la palabra, caña cascada o un pábilo humeante. Y muchas veces la iglesia tiende a aislar, o bueno, me voy a incluir porque creo que no es justo que solamente me ponga como el juez señalando nada más ustedes, sino más bien nosotros, ¿no? Nosotros, aunque tal vez no lo he hecho yo muchas veces, pero tampoco quedo yo sin culpa. Algunas veces me incluyo también que lo he hecho también. Bueno, muchas veces cuando digo lo he hecho también al igual que ustedes, muchas veces tendemos nosotros a aislar directamente a los creyentes que cabe aclarar antes de todo, ellos han sido lavados, han sido limpiados y comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como cualquier otra persona que acude a la cruz del Calvario para ser limpiados en la sangre de Cristo Jesús. Entonces, esas personas han tenido una redención en sus vidas. Y más sin embargo, cuando estas personas han llegado a pecar, muchas veces se les trata dentro de la iglesia con un aire de inferioridad. Algunas veces se les condena, otras veces no se les condena, pero simplemente se les rechaza por su pasado. Y aún peor, muchas veces podemos llegar a considerar a este grupo de personas que muchas veces han tenido un pasado no muy agradable, los hemos tal vez considerado como cristianos de segunda o de tercera categoría.
Así es que una de las cosas que debemos de saber, hermanos, ciertamente, que si nosotros los condenamos y los rechazamos por el pasado, y muchas veces hasta por un presente fallido, ¿no? De un presente de pecado, y ellos ya se han arrepentido, nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta, porque lo único que sabe es la persona y Cristo, ¿no? Una vez que pecó, si ya se ha reconciliado con Dios y si ha tenido el verdadero perdón de sus pecados. Entonces, por esa razón nosotros no podemos rechazarlos, porque una vez que ellos se han puesto a cuentas con el juez justo, sabio y eterno, entonces nosotros ¿qué diremos? Entonces, en realidad nosotros, ¿qué clase de personas somos y por qué realmente queremos compararnos con Dios? Nosotros lo que debemos de hacer solamente es amarlos, aceptarlos y ayudarlos. Entonces, por esta razón quiero compartir con ustedes las siguientes cosas. Por ejemplo, el carácter y el ministerio de Cristo es manifestado por el profeta Isaías en este capítulo 42, en el versículo 3, que dice la palabra: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Mateo describe en su evangelio el cumplimiento de esta profecía. Y la pregunta que surge ahora: ¿qué significado puede tener este texto para la iglesia? La caña mencionada en este pasaje crece abundantemente en las orillas de los ríos en Israel. Y esta caña se usaba para elaborar flautas. Y era una tarea muy delicada para aquellas personas que fabricaban estas flautas, porque tenían ellos que ahuecar la caña, y una vez que ellos la ahuecaban con mucho cuidado, entonces de ahí ya podía salir una flauta. Pero algunas veces la caña se quebraba, se doblaba, y era muy fácil de doblarse y muy difícil de trabajarla. Por esa razón, cuando una de estas personas que hacía flautas se les dañaba la caña, lo único que hacían era quebrarla y botarla al río y tomar otra caña más. Después de todo, había muchas cañas también para usar. Entonces, dice la palabra: no quebrará la caña cascada. Una de las cosas que debemos de saber, que nuestro Señor Jesucristo ciertamente es especialista en enderezar las cañas heridas, ayudándolas a ponerse firmes bajo su paciente y amoroso cuidado. Fíjense que el apóstol Pablo era una de esa caña cascada. Cuando negó al Señor Jesús, ¿cómo podía ese hombre luego llegar a ser un líder reconocido en la iglesia primitiva? La respuesta está en el ministerio del Señor, que cuidadosamente restauró a Pedro y le dijo: apacienta mis ovejas. En los tiempos bíblicos, los hogares israelitas se iluminaban con pequeñas lámparas de aceite. Un pabilo, y creo que tal vez hoy en día también en muchos pueblos, tal vez en muy pocos, tal vez muchos, no lo sé, pero en muchos pueblos todavía, sobre todo de México, de Centroamérica y en otros países que sin lugar a duda la pobreza está aún en todo el mundo, y hay lugares donde no hay esa luz eléctrica, no llega ese cableado, así es que la gente usa quinqués. Pero antes los israelitas usaban ciertamente sus lámparas, y esas lámparas consistían en una mecha, y de esa manera ciertamente ellos podían alumbrarse. Y era una mecha, una mecha de fibras de lino que flotaba en el aceite y daba a luz a toda la casa. Ese pabilo con el tiempo se carbonizaba y soltaba un olor nauseabundo, y de esa manera se debilitaba también la luz, y la lámpara ya no podía tener la misma luminosidad. Por tanto, se necesitaba hacerle la limpieza periódica y un arreglo del pabilo para que la lámpara continuara alumbrando al igual que antes de que se echara a perder o se quemara el pabilo.
El pabilo humeante sirve para ilustrar a la persona cuyo testimonio se ha vuelto ineficaz. El siervo de quien Isaías dice que no se apagará el pabilo humeante, sino que lo restaurará para que continúe brillando, es aquel de quien la iglesia actual debe aprender. Este ministerio que está haciendo falta en la iglesia es la restauración de las lámparas humeantes. Vidas que una vez brillaron y alumbraron, pero se han opacado. Así es que, amados hermanos, la caña cascada y el pabilo humeante, de los cuales hablo, son aquellas personas que fácilmente son pasadas por alto en nuestras iglesias. Son aquellas personas que son minusválidos, son los divorciados, los recasados, los separados, los viudos. Podríamos añadirle madres solteras, convictos y muchas otras personas con testimonio que nosotros podríamos decir, es muy difícil y son indeseables. Tal vez son mala influencia para nosotros. Pero quiero decirte ciertamente que Dios viene a restaurar esos pabilos, esas mechas. Así es que si tal vez el testimonio de estas personas fue muy nauseabundo, muy maloliente, una vez que Dios los ha restaurado, realmente son para servir y para alumbrar y para estar ciertamente una vez más en comunión con Dios, para que puedan ellos ciertamente también alumbrar la gloria de Cristo. Ahora, es algo importante, hermanos, que nosotros pensemos que este tiempo presente en el cual nosotros vivimos y nos ha tocado vivir, tal vez tú tienes a tu alrededor un hermano que tiene tal vez un pasado muy malo, y tal vez una persona que has dicho ha sido un asesino, un ganguero, pero hoy es el tiempo ciertamente de que si ha sido redimido y perdonado por Cristo, nosotros podamos realmente darle su lugar de dignidad, el cual realmente se ha ganado en Cristo Jesús. Y no es porque haya hecho algo especial, no, sino por la misericordia de Dios. Dios le dio ese lugar de dignidad, así como a ti y como a mí. Y por lo tanto, debemos ciertamente nosotros de dar amor y dar ese perdón incondicional. No olvidemos que todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y que nos necesitamos mutuamente. Tal vez tú digas, hoy no necesito al hermano, pero el día de mañana lo vas a necesitar. Tal vez él diga de ti también, no te necesito, pero el día de mañana te va a necesitar. ¿Por qué? Porque realmente cada uno de nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y nos necesitamos cada uno de nosotros, porque muchas veces nosotros no siempre estamos firmes y muchas veces decaemos, muchas veces debilitamos y necesitamos ahí una mano amorosa, una mano compasiva, una mano misericordiosa que venga, nos anime, nos levante. Entonces, por esa razón, mis hermanos, es importante que nosotros podamos tener en nuestras vidas ese ministerio de perdón, ese ministerio de restauración, así como Jesús restauró a Pedro. Él nos invita a que nosotros también restauremos a nuestro hermano que ha caído. Y aquel hermano que ha caído y Dios lo ha levantado, no juzgarlo, no recordarle sus pecados pasados. ¿Por qué? Porque una vez perdonado, ya ciertamente su culpa ha sido quitada. Tenemos ciertamente que amarlo, amén. La palabra del Señor nos habla Mateo nos habla acerca del cumplimiento ciertamente de esta profecía de Isaías, el siervo de Jehová, en la que se figura con rasgos muy definidos al Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. He aquí mi siervo a quien elegí, mi amado en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No disputará ni vociferará. Nadie oirá sus gritos en las plazas. No quebrará la caña cascada y no apagará la mecha humeante. Así es que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, ha sido profetizado por Isaías y no lo profetiza como un rey conquistador. No lo presenta de esa manera, sino más bien lo presenta como un siervo, sirviendo y curando. Su misión era y ha sido caracterizada ciertamente por la mansedumbre.
la fidelidad y la misericordia. Eso lo vemos en los evangelios. El evangelista, señala que esta profecía se estaba cumpliendo por medio de dos imágenes bellísimas. Describe Isaías la mansedumbre, dulzura y misericordia del Mesías. En la vida corriente a veces decimos de un enfermo que su dolencia no tiene remedio y se da por imposible su curación. En la vida espiritual no es así. Jesús, el médico que nunca da como irremediablemente a los perdidos, a quienes han enfermado del alma, a ninguno él juzga irrecuperable el hombre más endurecido en el pecado. Él ha caído más veces y en faltas más grandes, y Jesús nunca lo ha abandonado, jamás. También para él tiene la medicina que cura. En cada hombre, él sabe ver la capacidad de conversión que existe siempre en el alma. Su paciencia y su amor jamás nos lo ha negado y jamás lo ha perdido. Su compaciencia y su perdón están siempre ahí para nosotros. Él siempre va a buscar al perdido. Cuando nosotros ciertamente al perdido lo podemos ver con cierta desconfianza, Él lo ama y lo llama con toda confianza para limpiarlo de toda maldad, para limpiarlo de todos sus pecados. Como caña cascada fue María Magdalena, como caña cascada fue el buen ladrón y la mujer samaritana. Y digo yo, ¿por qué el buen ladrón? Bueno, porque después del ladrón se hizo bueno. Recuerden, cuando estaba en la cruz, Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, Dios lo acepta porque ha perdonado sus pecados han sido borrados, y ahora, después de ser un pecador terrible y un ladrón, ahora viene a ser una buena persona. Y eso es lo que ciertamente Dios hace con nosotros. Dios no nos categoriza. Dios solamente ve nuestro pecado, y cuando nosotros venimos a Él y le pedimos perdón, Él viene y nos perdona. Eso es lo que pasó con Pedro también. Pedro, dice la palabra, que lo negó, y esa fue la noche más triste de Pedro, de todas las noches. Así es que lo negó, vino Jesús y Él lo restaura. Y es más, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo le hace prometer: Pedro, ¿me vas a negar otra vez? ¿Ya no me negarás? Ya no le hace prometer, sino más bien solamente le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Es la pregunta que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Y solamente es algo que nosotros solamente debemos de responder con todo el corazón, como lo hizo Pedro: Señor, yo te amo, tú sabes que mi amor es tuyo. Tú sabes que mi corazón te pertenece. Entonces, es importante que nosotros podamos ciertamente venir al actor del amor, que es Jesucristo, y Él te va a restaurar, mi hermano. Entonces, dice la palabra: también no romperá la caña cascada, ni apagará la mecha que aún humea. Así es que la misericordia de Jesús por los hombres no decayó ni un instante, a pesar de que las ingratitudes, las contradicciones y los odios que encontró. El amor de Cristo por los hombres es profundo, porque en primer lugar se preocupa del alma para conducirla con ayudas eficaces en la vida, hacia la vida eterna. Y al mismo tiempo es universal, es inmenso y se extiende a todos. Él es el buen pastor, como dice la Escritura, el buen pastor de todas las almas, y Él da su vida por nosotros. Él es nuestro mejor amigo. Dice la palabra que no hay un mejor amigo sino que aquel que da su vida por sus amigos, y Él ha dado su vida por nosotros, que somos sus amigos. Así es que no dudemos jamás de que si tú has pecado, si estás en pecado, no dudes en ningún momento, ni en tu mente ni en tu alma,
de venir a Jesús, no pienses que Él no tiene la capacidad de perdonarte. Él tiene la capacidad de perdonarte. No pienses que Él te guarda rencor. Él no te guarda rencor. Él te ama y Él sabe que tú has caído, pero solamente quiere ver la humildad que hay en ti, la humildad de reconocer tu pecado y tu caída. Y una vez que tú reconozcas con humildad tu pecado y tu caída, tú le confieses a Dios tus pecados y Él está dispuesto a restituirte porque Él es el buen pastor. Él es ese pastor que lo ilustra la palabra de Dios, que puso las 99 en el redil, en el corral, y dice la palabra que después se fue a buscar la única perdida. Y dejando las 99 seguras, se fue a buscarlas por los montes, por los valles, por los collados, y dice la palabra que la encontró, gimiendo y temblando de frío. Y entonces la tomó en sus brazos, vendó sus heridas y regresó muy gozoso. Y se gozó más por hallarla perdida que por las 99 que estaban ahí. ¿Por qué? Porque con las 99 su gozo ya estaba seguro. Ya estaba seguro, ellas ya están seguras y su gozo está con ellas. Así es que, pero el gozo mayor de haber recobrado a la oveja perdida fue mayor. ¿Por qué? Porque estaba perdida precisamente. Y pareciera que la oveja decía, se ha perdido todo en mi vida. Llegó el Salvador y la encontró. De la misma manera, si tú andas en pecado, andas apartado de Dios, andas en desobediencia, eres la oveja descarriada, la oveja perdida, la oveja que está gimiendo, la oveja sola, perdida en el vicio, perdida en el pecado. Pero ven a Jesús. Él te extiende la mano y Él quiere gozarse contigo cuando te halle y cuando tú le digas, Señor, yo estaba perdido y tú me encontraste. Entonces es importante ciertamente que vengas a Jesucristo. Jesucristo ciertamente es un Dios de misericordia. Él es capaz de purificar nuestros pecados. Acuérdate de Pablo. Pablo realmente era un hombre sanguinario, un hombre muy malo, un hombre que una vez ciertamente que Jesús lo encontró, porque Pedro estaba perdido. Muchas veces uno dice, bueno, es que yo encontré a Jesús. No, Jesús nunca está perdido. Nosotros huíamos de Él y Él nos encontró porque nosotros estábamos perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados. Por esa razón, cuando Jesús encontró a Pablo, lo rescató, y Pablo, después de ser un hombre celoso de la ley y creyendo de forma equivocada que amaba a Jesucristo y tenía un amor muy profundo y muy celoso de Dios, pero muy equivocado, creyendo que todo lo que él hacía, matando a los cristianos y encarcelándolos, eso era para la gloria de Dios y se estaba ganando su parte de cielo, ciertamente él vivía erradamente. Porque cuando Jesús le hizo el reconocimiento de sus pecados, le dio a reconocer que era pecador, entonces Pablo dijo, en realidad soy pecador y todo lo que yo he hecho por creyendo que es para Dios, ciertamente no hago nada bueno para Dios. Estoy interrumpiendo la predicación del Evangelio. Reconoció a Jesús, Dios lo cambió y eso es lo que Dios quiere hacer también con tu vida, mi hermano, mi amigo. Dios quiere cambiar tu vida. Y hoy en día es algo muy importante que podamos rendirle nuestras vidas a Dios. Ya que en nuestra vida hoy vivimos, mañana enfermamos con esto de los virus que van mutando. Y tú no sabes, yo no sé realmente si mañana vamos a vivir o no, si mañana vamos a estar bien o vayamos a estar mal, no lo sabemos. Por esa razón es importante que podamos acudir a Dios. Porque si agravamos o si morimos y nuestras vidas están en las manos de Cristo, no te preocupes, la salvación es segura. Pero si tu vida no está ligada a Jesús, tus pecados no son perdonados y no tienes la seguridad de la vida eterna, entonces preocúpate en gran manera, porque si te enfermas, si te agravas, si te mueres y no tienes la oportunidad de arrepentirte, al cielo no vas a poder entrar. Entonces es importante que puedas venir a Jesús. Porque el conocimiento de Dios que tu religión te ha dado no es suficiente para darte el perdón de tus pecados. Y en esto ciertamente sabrás cuán pecador eres. Una de las cosas ciertamente que si tú quieres saber cuán pecador tú eres, te invito a que evalúes tu vida. ¿Alguna vez te has machucado? ¿Alguna vez te has golpeado con la puerta y te has machucado con la puerta? ¿Alguna vez te has cortado? ¿Alguna vez te has dado algún golpe inesperado? Bien, entonces
La pregunta es, ¿eres bueno o eres pecador? Bueno, dime tú que eres bueno y date cuenta de lo siguiente, date cuenta de la condición de tu corazón. Cuando tú te machucas, ¿qué es lo que sale de tu palabra luego? ¿Una maldición o un gloria a Dios? ¿Qué sale de tu palabra? ¿Qué es lo que dice tu boca primero cuando te machucas? Cuando te pasa algo que no te agrada para nada, cuando te causa dolor, dime, ¿qué es lo que sale de tus labios? ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que pronuncias primero? ¿Recuerdas una mala palabra y la dices? ¿O das gracias a Dios y bendices su santo nombre? Bueno, en la medida en que tú te ha sucedido esas cosas y tú has respondido y tú sabes realmente cuál es la respuesta correcta que tienes cuando eso te sucede, ya sea solo o en público, bueno, tú sabes realmente que la condición de tu corazón es esa. Si hay maldición en un momento crítico, tu corazón es pecador, tu corazón no es redimido, tu corazón realmente no es salvo, tu alma no es salva, tu alma está ligada al pecado. Entonces, la gente se da baños de pureza y se creen más santos que los otros, se creen más justos en su propia opinión y creen que sus caminos son rectos delante de ellos, pero dice la palabra que debemos nosotros de encomendar nuestros caminos a Dios y Él va a enderezar nuestros pasos. Entonces es importante que si tú andas todavía por ahí en pecado, desobedeciendo a Dios y has conocido ahora la condición de tu corazón, ven a Jesús. Yo te animo ciertamente que busques la salvación en Cristo Jesús. Y cuando tú adquieres la salvación de Cristo para tu vida, entonces Dios te va a dar los frutos de su Espíritu Santo. Porque ciertamente si tú eres una llama también que estuvo encendida en un principio en el ministerio, en la alabanza, predicando, evangelizando, orando, teniendo devocionales en tus vidas diarios y ahora se ha apagado la llama en ti, yo te animo ciertamente a que reconozcas ciertamente tu separación de Dios y de la consagración y de la santidad y analices y veas que en tu corazón ya no hay cosas que antes amabas, como al Señor Jesús, como su palabra, ya no te deleitas en la palabra, ya no te deleitas en hablar de Cristo a otros, ni siquiera te tienes el ánimo ni las ganas de hablar a otros de Cristo. No tienes el valor de decir que Cristo ha cambiado tu vida porque ves que se está deteriorando. Entonces yo te animo ciertamente a que vengas a Jesús. Él es el especialista para cambiar tu vida, para enderezar esa caña que está ya dañada, que es capaz de limpiar tu vida para que la luz de Dios vuelva a brillar en ti. Así es que toma esta palabra, reflexiónala y pídele al Espíritu de Dios que te enseñe realmente su verdad. La verdad de Dios ilumina en tu vida. Ese es el deseo de mi corazón. Quiero invitarte a orar y oremos, elevemos esta oración a Dios. Una oración donde podamos reconciliarnos con Dios, poder aceptar nuestras fallas, reconocer nuestros pecados y pedirle a Dios que nos perdone. ¿Quieres hacerlo? Amado Dios, venimos delante de ti, reconociendo que nuestra justicia basada en nuestras buenas obras, excluyendo tu sacrificio de todo esto, no nos ayuda de nada. Tú eres el especialista, amado Dios, de limpiar vidas y de que tu luz, Señor, pueda brillar en nosotros una vez que tú nos limpias y una vez que tú, Señor, nos santificas y nos perdonas. Te ruego, Padre, por las personas que están en pecado, Señor, y que una vez tu luz más bien en sus vidas brilló, pero ahora, Señor, ellos están viendo la calamidad en sus propias vidas debido a la ausencia de tu presencia y debido al alejamiento, Señor, de tu presencia, de que esas mismas personas, Señor, optaron por apartarse de ti.
Bendícelas, amado Dios, y tráelas una vez más. Perdona sus pecados. Tú, Señor, estás dispuesto a perdonar todo pecado, toda falta, mi Dios amado. Pero te ruego, Padre bendito, que estas personas puedan tener la sinceridad en su corazón y puedan en esta hora reconciliarse contigo, porque la vida es corta y no sabemos si mañana vivamos. En el nombre de Jesús, limpia, Señor, las vidas, perdona los pecados y permite, amado Dios, que una vez más puedan sentir el gozo de la salvación. En el nombre de Jesús lo pedimos, desde ahora y para siempre, creyendo. Amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana, y que tengan un maravilloso fin de semana. Toma esta palabra y te animo ciertamente que te mantengas en santidad. Que el Señor te bendiga. Cuando estoy triste y mi alma está cansada, el corazón siente desfallecer, me quedo aquí y espero en el silencio. En un momento vienes tú por mí. Cuando estoy triste y mi alma está cansada, el corazón siente desfallecer, me quedo aquí y espero en el silencio. En un momento vienes tú por mí. Tú me levantas sobre las montañas. Tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día más. Cuando no hay fe, no puede haber milagros. Cruzando mar tan solo y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú